Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a nuestros oyentes el día de hoy, principalmente al doctor Johan Nieto y a nuestros compañeros de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Antes de iniciar, me gustaría presentar a nuestro grupo de trabajo, el cual está conformado por Jorge Giovanni Urbano, Zaira Dali Cuarán, Jenny Joana Grisales, Nelson Jairo Morales y pues quien les habla, Cristian Jaramillo. Iniciaremos esta actividad dando respuesta a la pregunta planteada en el curso. ¿Cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en la escuela sostenible? Para dar respuesta a ello, primero nos remontamos al siglo XVI y XVII, en los cuales se da origen a la universidad en Colombia. Estas fueron originadas por comunidades religiosas, los cuales fueron los padres dominicos y los jesuitas. Ellos llegaron al continente en el periodo de la conquista española y su misión era extender el cristianismo por medio de la evangelización. Los frailes dominicos fueron quienes gestaron las raíces universitarias en Bogotá y los jesuitas promulgaron el sistema educativo de la Compañía de Jesús. Es importante mencionar que fue en 1622 donde se conceden los primeros permisos para emitir grados universitarios, dando así el origen de las universidades en Colombia. Bueno, muchas gracias, compañero Cristian. Para complementar lo que tú nos estás manifestando, es muy importante citar a Diana Soto Arena, quien nos indica que el origen de las universidades fue diversa y que están localizadas en el centro del país con la iniciativa principalmente de comunidades arzovispas y filántropas como Pedro Pinilla. La primera universidad en nuestro país fue la Universidad Santo Tomás, que fue fundada en el año 1580 bajo la dirección de la comunidad de Santo Domingo. La Universidad de Javeriana en el año 1622 por los jesuitas. También encontramos a la Universidad San Nicolás de Mira en el año 1624 por los agustinos. Sí, y la Universidad de San Buenaventura, fundada por los franciscanos en el año 1747. Cada una de estas universidades era administrada por una colegiatura. Sin embargo, lastimosamente su objetivo era educar a la élite criolla y española de la época. Efectivamente, compañero Giovanni, la educación estaba enfocada a este grupo privilegiado. Sin embargo, hay que reconocer que en el siglo XVIII, una vez creada pues, las universidades, la influencia de otros continentes empezaron a modificar las corrientes de pensamiento y de cultura, como por ejemplo el europeo. También cabe resaltar que la ilustración trajo grandes transformaciones en el campo educativo, que en su fundamento planteaba que la educación debería estar orientada a la divulgación de la ciencia y las letras. En línea con el análisis de Patiño, también pues debemos recordar que la Revolución Francesa propuso el liberalismo y el ideal de la educación como un servicio público y no de élite, como pues lo mencionas tu compañero Giovanni. Gracias, compañera. Siguiendo esta línea de tiempo, quisiera aportar también que en el siglo XVIII se caracterizó por el reconocimiento del fenómeno de la globalización y el impacto a las sociedades en donde las ideas y los métodos son aplicados en diferentes contextos, promoviendo transformaciones a distintas estructuras de la sociedad. En este siglo también es importante mencionar que se dio el nacimiento de las escuelas de primera letra, donde el maestro enseñaba a leer, a escribir y a contar, siendo estas habilidades básicas para el ejercicio de ciertas funciones políticas y sociales, consolidando así la educación formal en el país y cultivando las bases académicas que se transmitían de generación en generación, que caracterizaban la educación y la idiosincrasia en nuestro país. Compañera Jenny, antes de continuar me gustaría hacer un breve resumen de lo que se ha dicho hasta ahora. La educación en Colombia estaba a cargo de la Iglesia Católica, que buscaba tener una gran cobertura ante la incapacidad del Estado y que se enfocaba principalmente en las zonas marginadas del país, ya que las comunidades religiosas tenían una gran influencia en la fe, la educación y la política. Así que las comunidades religiosas tomaron gran fuerza y su participación no solo se enfocaba en la fe y la educación, sino que estaba impactando también la parte de la política.
Pasando ya en los siglos XIX y XX, donde comienza la era de la transformación, en esta época surge y crece los centros de educación por iniciativa de Francisco de Paula Santander, quien oficializó en 1825 la enseñanza de las obras de Jeremy Bentham. Estas enseñanzas se caracterizaban por una doctrina utilitarista, la cual promovía el bien de la sociedad, todo entendido en el orden de planteamiento de utilidad, en donde se pretendía la felicidad de la mayoría a costa de las minorías. En nuestro país esto causó un revuelo generando divisiones entre las clases élites de la política y de la religión. Muchas gracias, Nelson. Agregando a esto, en el siglo XIX y XX, nuevas pedagogías emergen. Estas surgieron como una manera de protestar sobre los modelos tradicionales y la comprensión curricular que había en ese momento. Por su parte, en este ciclo se generó la escuela activa, que se sustentó en los avances científicos de las ciencias naturales como la biología, la medicina y la química. Es entonces que Montoya opina sobre esta escuela, que dice que consistió en la expresión de una pedagogía racional basada en el conocimiento de las ciencias humanas que se resistían a las leyes vigentes de ese momento. En Colombia entonces emergen dos grandes partidos políticos y son ellos los que diseñan las dinámicas gubernamentales. Son los conservadores los que están siendo apoyados por la Iglesia Católica y los liberales que son los que propulsan las nuevas maneras de comprensión de lo público y de la libertad individual. Efectivamente, compañero Cristian, desafortunadamente en Colombia este periodo de los liberales y los conservadores luchan por tener el poder político, ¿sí? A raíz de esto fallecieron muchas personas y se generaron muchas enemistades. Este conflicto se extendió por más de un siglo y como resultado del gobierno de sectores liberales radicalizados por la influencia de la Revolución Francesa, se decreta una supresión de comunidades religiosas y con ellos las universidades. Sí, Giovanni. A este conflicto, debido pues a este conflicto entre conservadores y liberales, los dominicos y los jesuitas debieron abandonar sus obras y en gran parte la educación universitaria de Colombia. Solo a mediados del siglo XX ellos regresaron a restaurar su obra educativa. En el texto, Marcos Vargas manifiesta la intención del impacto educativo del gobierno liberal, en donde los liberales radicales promovieron la desregulación de los estudios superiores mediante el concepto de la libertad de enseñanza como una herramienta de igualdad, donde querían que la educación fuera para todos y por eso su intención era liberar la educación del clero. Sí, compañera, siguiendo esta línea de tiempo que estamos conversando, es importante recordar que para la década de los 60 y el siglo XIX llegó a Europa una corriente de pensamiento conocida como la crítica, que está bien recibida en Latinoamérica, dado por las circunstancias de la desigualdad, la pobreza y la injusticia. En este momento toman fuerza dos corrientes. La primera es la pedagogía crítica de Pablo Freire y la segunda es la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. Así es, Jenny. Continuando con la evolución del pensamiento crítico, en el texto Martínez señala que a partir del siglo XXI la educación se convierte en una preocupación transnacional por la proliferación de organismos internacionales que contribuyó a difundir y legitimizar modelos educativos a nivel mundial, tomando la estructura de la educación en el campo del currículo. Nelson, me gustaría adicionar a lo que estás diciendo una cosa. Como estamos viendo, ya tenemos el currículo pues a nivel de globalización y es en donde tenemos dos tendencias importantes. Una es la norteamericana y la otra es la europea. Y por lo tanto, entonces tenemos que reformar nuestro currículo de acuerdo a lo que se está viviendo a nivel mundial. Ellos enfatizan en que debemos utilizar una segunda lengua, por lo que se agrega el inglés a nuestro currículo y además también debemos formar a nuestros estudiantes de manera empresarial y tecnológica para que así respondan a las tendencias educativas globales.
Cristian, agregando a lo que tú nos estás contando, encontramos la noción de la competitividad, de hacernos más fuerte. Eso lo nombra la lectura Gerardo León Guerrero, que nos dice que debemos de ser más competitivos y que nos invita a que no llevemos al olvido la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social, la sustentabilidad ambiental, la democracia y por último la paz. Gracias, Giovanni. Otro aspecto de la evolución de la educación es que en este siglo se incorpora las TICs en el campo educativo, en donde se pueden expresar dos corrientes educativas virtuales, la educación a distancia virtual y la educación virtual entendida como informática educativa, en donde las TICs generan un espacio de formación académica favoreciendo los nuevos escenarios de interrelación. Bueno, muchas gracias a todos. Es así que nosotros en este momento finalizamos el conversatorio. Como pudimos observar, la educación en Colombia ha estado estrechamente relacionada con la Iglesia Católica y su influencia en el campo educativo y político. Además, el impacto que hubo de las rivalidades entre los liberales y conservadores fue de cierta manera las que determinaron las rutas de la educación en nuestro país. Además, pues también está la influencia de la globalización y como todo esto confluye a una nueva época de educación virtual que favorece a nuevos espacios de formación académica. Yo quiero agradecerle a todos por su participación y esperamos conversar en un próximo encuentro. Muchas gracias, compañeros. Hasta Muchas otra oportunidad. gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias.